Flor y Canto presenta. Número 344 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿qué es el consentimiento matrimonial? El consentimiento matrimonial es la voluntad expresada por un hombre y una mujer de entregarse mutua y definitivamente con el fin de vivir una alianza de amor fiel y puro. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Bueno, como veis, se está subrayando en este punto de que el núcleo, la esencia del sacramento del matrimonio, es el consentimiento mutuamente expresado del hombre y la mujer para entregar su vida plenamente el uno al otro hasta que la muerte les separe, abiertos a la transmisión de la vida. Es como decir, mi vida es tuya, tu vida, te entrego mi vida, y el otro le dice lo mismo. Ponemos nuestra vida en común, abiertos a la transmisión de la vida y educando los hijos que Dios nos dé. Ese es el consentimiento mutuo, ¿no? Te amaré con un amor fiel, te amaré con un amor de totalidad. Por eso decimos que este es un sacramento especial, en el sentido de que los ministros son los propios cónyuges, El propio esposo y la propia esposa, ellos mismos son los ministros de ese sacramento, porque lo esencial de este sacramento es la expresión de ese consentimiento, de ese seré tuyo para siempre, dicho por uno y por el otro. Para que el matrimonio ese consentimiento sea válido, y para que sea un verdadero matrimonio, tiene que ser un consentimiento realizado sobre lo que el matrimonio es, no sobre una visión idílica o deformada o meramente romántica, ¿no? Sino que el matrimonio es un compromiso de entrega plena. No solamente es te quiero y me entrego a ti mientras que siga manteniendo este nivel de enamoramiento que tengo ahora, de momento te quiero. No, eso no es un consentimiento matrimonial, sino que es el querer, es la decisión plena de entregar su vida con todas las consecuencias, en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, ¿no? Eso es lo que hace válido, ¿no?, el consentimiento matrimonial. Tiene que ser también, para que sea válido, realizado sin coacción. También realizado con madurez y con capacidad de poder hacerlo, porque obviamente si alguien está expresando algo con una inmadurez y con una incapacidad psicológica de poder sostener lo que está manifestando por su incapacidad psicológica, pues obviamente es un sí, es una manifestación de una voluntad que está viciada de raíz, ¿no? O sea, tiene que ser hecha pues con libertad, con la madurez mínima para que uno tenga la capacidad de decir, ¿no?, lo que está diciendo, y también pues sin que haya un impedimento de ley natural o ley eclesiástica. Por ejemplo, un impedimento de ley natural es que se lo esté diciendo a alguien que tengo una relación familiar con él de consanguinidad que hace imposible el matrimonio, pues, por ejemplo, entre hermanos, obviamente, ¿no? O una ley eclesiástica. Si alguien se ha comprometido en un compromiso de celibato, no pueden dar un consentimiento matrimonial. Bueno, el sacerdote o el diácono recibe este consentimiento. La presencia de ese ministro, que aunque es un testigo, no es el celebrante, es un testigo, es importante. Fue el Concilio de Trento el que exigió que existiese ese testigo para que el matrimonio, ¿no?, pues fuese reconocido por la Iglesia. Porque en un primer momento el consentimiento era realizado entre los esposos
y después lo manifestaban, lo comunicaban a la Iglesia. Pero el que fuese hecho sin testigos, pues tenía obviamente pues muchos problemas, podía generar muchas también situaciones complejas, ¿no? El Concilio de Trento pide que tenga ese consentimiento un contexto litúrgico, y es importante, porque si es un sacramento, el contexto, el marco de celebración litúrgica tiene una razón de ser. Además, si el matrimonio nos introduce en un estado de vida, pues importa que ese estado de vida va a ser público ante los demás, con una serie de derechos, con una serie de deberes, y es lógico que existan testigos también de ese acto, puesto que ese no es un acto meramente privado, va a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias sociales. Fijaros qué importancia tiene el manifestar bien el consentimiento y prepararse bien para ese consentimiento. La Iglesia le da mucha importancia a preparar ese sí, para que ese sí quiero, sea preparado, ¿no? Y entonces hace toda una preparación prematrimonial. En la preparación prematrimonial se suele distinguir entre preparación remota, preparación próxima y preparación inmediata. La preparación remota, para poderse preparar para el matrimonio, la remota pues viene en el propio seno matrimonial. Cuando uno, en el seno de su familia, siendo un niño, siendo un adolescente, ha sido educado de determinada forma, remotamente ya le estabas preparando para el matrimonio, porque con lo que ha visto en casa él ha recibido una buena preparación para saber lo que es un matrimonio. No hay mejor escuela que la que uno aprende desde la cuna, ¿eh? Esa es la preparación remota. Pero también es importante una preparación próxima, ¿no? Cuando uno pues inicia un noviazgo, incluso antes de haberlo iniciado, pues la Iglesia también quiere educarle lo que es la educación de la afectividad, la educación en el noviazgo. ¿Cómo se lleva un noviazgo cristiano? Eso se llama una preparación más próxima, ¿eh? Y luego también se habla de una preparación inmediata, y esa suele ser pues el típico cursillo prematrimonial, pues que se realiza pues en las semanas anteriores o unos meses anteriores al matrimonio. Preparación remota, preparación próxima, preparación inmediata. Sería un error dejar la preparación del matrimonio, dejarla en manos de un pequeño cursillo realizado cuando falten unos meses o unas semanas para el matrimonio. No. Yo suelo comentar en ocasiones, permitidme, ¿no? Pues la confianza, que no es proporcional que para poderse preparar para el sacerdocio se requieran pues unos largos años en el seminario, entregando plenamente la vida para esa preparación para el sacerdocio, y que sin embargo para prepararse uno para el matrimonio parece que lo puede hacer de cualquier manera con un pequeño cursillito o unas pocas charlas hechas antes. Obviamente esa desproporción pues nos tiene que dar que pensar, ¿eh? Voy a concluir leyendo un texto de Gaudium et Spes, en el cual se habla de esta importancia de la preparación. Los jóvenes deben ser instruidos adecuada y oportunamente sobre la dignidad, tareas y ejercicio del amor conyugal, sobre todo en el seno de la misma familia, para que, educados en el cultivo de la castidad, puedan pasar a la edad conveniente de un honesto noviazgo al matrimonio.